¿Qué tal, mis queridos y queridas? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta 27ª emisión de Gastro TV. Como siempre, nuestra cita, último miércoles de cada mes. Y bueno, pues el día de hoy, pues bajo circunstancias, diría, muy especiales, muy particulares por todo lo que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo con todo esto de la pandemia del COVID-19. Y bueno, pues el día de hoy precisamente vamos a dedicar esta emisión pues para seguir hablando de este tema y ver pues toda la relación que pudiera tener también este virus, este coronavirus, en términos de problemas también gastrointestinales. Así es que sean todos ustedes muy bienvenidos. Son las 8 de la noche con 5 minutos, tiempo del centro del país. Estamos transmitiendo en vivo para el interior de la República Mexicana, fuera de ella y por supuesto para todos aquellos rincones donde usted nos hace el favor de seguirnos. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el privilegio de su atención como siempre y bueno, pues dándoles la más cordial de las bienvenidas. Fíjense que el día de hoy pues tenemos un programa rico, porque tengo un muy buen amigo, un grato amigo de mucha sapiencia en la medicina y que me acompaña el día de hoy, porque el día de hoy vamos a platicar, le pusimos por nombre a este programa, preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus. Preguntas y respuestas sobre la enfermedad producida por el coronavirus. Así es que nuestras líneas de contacto ya están abiertas. Pregúntele a mi invitadazo todo lo que usted quiera saber sobre esto, las inquietudes, las dudas, pues las incertidumbres o la incertidumbre que de repente estamos generando, porque vemos de repente, no, bueno, cualquier cantidad de información que no necesariamente es confiable, científicamente sustentable, y lo único que genera pues es una cantidad de pánico espantosa entre todos nosotros. Y bueno, pues estamos ahora también en la contención, todos trabajando desde casa o la mayoría de nosotros así lo estamos haciendo. Bueno, pues evidentemente que tengamos un rato por lo menos de platicar, de intercambiar ideas. Por supuesto, esta noche, fíjese, él es el secretario general del Consejo de Medicina Interna y además es integrante o parte del grupo de expertos de la epidemia H1N1. Ustedes recordarán esta epidemia también muy importante que nos azotó en nuestro país y en muchas otras partes del mundo. Por supuesto me refiero a mi gran amigo, al doctor Víctor Hugo Córdoba. Víctor, bienvenido de nueva cuenta. Carlos, muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí para ayudar a informar. Al contrario, yo creo que es un placer y hoy pues es un programa así como que de mesa de café entre amigos y sobre todo pues compartiendo con todos ustedes todas esas inquietudes, dudas, preguntas o cuestionamientos que se puedan estar generando sobre este problema que nos aqueja a nivel mundial y particularmente en México, porque pues, a todas horas del día, ¿no, Víctor? Estamos oyendo información al respecto y me parece que en muchos de los casos, cuando no es la información oficial, bueno, se genera toda una serie de dudas y de preguntas y de, pues, de miedos, ¿no? Dentro de la población mexicana. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues lo que primero sucede en las grandes catástrofes a las que nos hemos enfrentado y los mexicanos llevamos varias, es la incertidumbre. Sin duda. Cuando el temblor de 85, cuando el otro temblor, cuando el H1N1, pero también cuando en Tabasco nos han llegado las inundaciones o cuando en Sonora nos han llegado las sequías, es la incertidumbre. Y creo que una de las situaciones más importantes y es uno de los indicadores, ¿no?, de la epidemiología moderna es la manera en que podemos informar capaz, veraz y en oportunidad. En oportunidad. Las redes sociales son maravillosas, pero siempre que hay incertidumbre, pues existen esos picos, ¿no?, de sobreinformación, falsa información. Creo que este es el tema principal. Sí, sin duda, y no puedo dejar de preguntarte, porque tú lo viviste de cerca, eres parte del comité de expertos que atendió esta pandemia del H1N1. Me gustaría que pusiéramos en contexto qué diferencia tenemos ahora con esta del coronavirus, con lo que fue el H1N1, que fue en el 2008, 2009, por ahí, ¿no? Más o menos. Sí, creo que el primer tema es no politizar. Este no es un tema de partidos políticos, este no es un tema de segmentación social. Nos estamos equivocando cuando lo queremos ver así. Estoy de Okay. acuerdo que era otro momento, era otro país, pero al final es un momento de que lo veamos como un problema de salud pública, Okay. pero un problema del día a día, de tu salud y de la mía, de la gente que está con nosotros aquí en el staff.
Y probablemente es la primera gran diferencia con el H1N1. Ok. No sabíamos nada y Ok. nunca habíamos pasado tan recientemente en un mundo tan moderno una pandemia, ¿verdad? Ujú. Que a final de cuentas la pandemia es eso. O sea, en muchos países está pasando lo mismo, como una enfermedad de este tipo, como una infección de este tipo, y va muy rápido. Y entonces es uno de los instrumentos que tenemos en salud pública para decir todo el mundo alerta y vamos a tratar de pararlo. Ahora tenemos ese antecedente de pandemia Ujú. y ahora la gente le da cierta magnitud a ese término. Así es que el momento político, el conocer que es una pandemia, y en tercer punto fundamental es que el H1N1 no era biológicamente tan capaz de infectar como él es ahora, Ok. ¿no? Sí, sí. Este fenómeno que es uno de los índices para tomar decisiones a nivel de gran núcleo de personas, o sea, el índice de infección. Ahora sabemos que el H1N1 infectaba de una manera no tan lineal, no tan directa y no con tanta potencialidad. Estamos hablando en el coronavirus que tiene un índice de 3. Esto es, una persona infectada es capaz de producir la infección en 3. Tres. Ujú. Y esas 3 A otras tres. a otras 3. Y así Y así nos sucesivamente. vamos. Así es. Y entonces ese índice de totalidad dice, bueno, pues sí, un coronavirus puede infectar a 1.300 personas en tanto tiempo, mientras el H1N1 infectaba a menos. ¿Qué otra ventaja grande tenemos? Que el coronavirus, y esto me gustaría dejarlo muy claro, sí puede infectar a muchos, pero es muy selectivo en quién puede matar. Así la frase. Pues. Exacto. Eso me parece súper importante porque vamos a seguir contextualizando esto. Bueno, tuvimos esa epidemia de H1N1, la tasa de morbilidad, ¿no? La que estás mencionando. En ese entonces nos agarró a todos en despoblado, como decimos coloquialmente, no había protocolos de alguna manera, o los que estaban, pues no se habían puesto en práctica porque nunca lo habíamos vivido y aparece, pero un primer elemento es que ese virus en particular tenía varias especies blanco. Sí. En este caso estamos hablando de seres humanos. ¿Es correcto? Entonces, ese es un primer elemento importante porque entonces la transmisión se convierte de una manera lineal. Y obviamente el target, ¿no? O la diana, pues es exclusivamente los seres humanos, cuando en aquel entonces las aves, otro tipo de mamíferos, era una transversalidad impresionante. Y me parece que, no sé si decir que eso es una ventaja, o a lo mejor eso es lo que ha hecho que la patogenicidad o la virulencia de este agente esté hasta el tope. ¿Qué opinas? Yo opino que es una ventaja, porque, o sea, si sus clientes somos los humanos, para infectarnos, y muchos para infectarnos y ser portadores, pero no ser enfermos. Ok. Pero de esa clientela tiene a alguien que pues ya va perdiendo la apuesta, que ya sabemos los grupos, ¿no? Así es. Pacientes con obesidad, Ajá. Diabetes. pacientes con enfermedades crónicas degenerativas, Correcto. crónicas metabólicas, Así es. y ahorita les ponemos nombres si quieren, y la tercera edad, ¿no? Ahora, el grupo de niños se está comportando de una manera muy abigarrada. Luego entramos en este. Ok. ¿Ok? Lo voy a apuntar aquí para tenerlo vale. en el tintero porque ese es un tema bueno también. Ahora, vamos también a delimitar quién está en riesgo inmunológico y quién no está en riesgo inmunológico. Ok. Si yo tengo un paciente que vive con VIH y hace mucho tiempo que está en carga cero, o sea, no se ve el virus por ningún lado, este paciente tiene un riesgo, pero no tanto como aquel que tiene cargas virales altas y está recibiendo múltiples fármacos para esta inmunidad. Okay. ¿Okay? Si yo tengo un paciente que padeció hepatitis B, hepatitis C, muy de este grupo de expertos de gastroenterología, ¿no? No es lo mismo cuando tiene cargas virales altas y está recibiendo estos fármacos, y mucho menos cuando lo tiene dominado. El riesgo es tener hepatitis y no saberlo, y que coincida por la distracción inmunológica con un pico del virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C. Un poco lo que hemos dicho muchas veces en estas campañas de gastroenterología, y vale la pena aquí. Hay que saber quién de la población tiene una serología positiva o no para ciertos virus de la hepatitis, porque si no nos pasa como aquella frase de que éramos muchos y parió la abuela, ¿no? Sí, sí. Bueno, correcto. Luego el otro, hay una persona que puede tener artritis reumatoide, pero es una persona joven y que está manejado con cierto tipo de fármacos.
es diferente a alguien que ha padecido artritis reumatoide por mucho tiempo y ha Claro. tomado algunos fármacos que se llaman biológicos y por supuesto esteroides. Y eso me parece fundamental porque recordemos también que hay otras enfermedades que se comportan como un provirus. Esto quiere decir que se integran al DNA celular y generan inmunidad, pero son capaces de responder dependiendo las curvas epidemiológicas de algunos otros agentes. Por ejemplo, el sarampión, ¿no? O enfermedades bacterianas como la tosferina, que en su momento causó estragos en nuestro país también, la Bordetella pertussis es el nombre técnico de esa bacteria. Y algunas otras más. Entonces, creo que aquí un primer elemento que tenemos todos que considerar es que si bien este virus se propaga rápidamente, tiene una tasa de morbilidad o de contagio muy alta, no todos respondemos igual, porque la característica inmunológica no es la misma. Es correcto. ¿No? Y ese es un elemento que yo no he escuchado en las informaciones oficiales y que genera miedo en la población, porque todos nos sentimos en una situación vulnerable para padecer enfermedad, y que a lo mejor sí, pero la tasa de respuesta individual no es la misma. Exactamente, por eso hemos dicho que COVID-19 no es el apocalipsis. Así es, yo estoy de acuerdo con eso. Y cuando hablamos de infectados, y podríamos decir que en cierto grupo va a haber muchos infectados, Sí. yo le podría decir que en ciertos países, de 100 personas que van caminando en la calle, probablemente 30 están infectados, pero ninguno tiene síntomas. Así es. Entonces, Así separemos. Una cosa es estar infectado, siendo una persona sin las enfermedades que hemos dicho. Así es. Otra cosa es estar infectado sin esas enfermedades y tener síntomas. Y tener síntomas. Así Y es. aún así, el 90% se tiene que manejar en casa. Así es. Ya hablamos de este aislamiento, si quieren, cosas prácticas. Ahorita vamos a tomar también esas medidas, porque eso que tú estás diciendo es muy correcto, porque todo el mundo en la desesperación, pues vamos a ir a acudir a un servicio hospitalario, y a lo mejor vamos a sobrerebasar la atención médica o la capacidad instalada, cuando a lo mejor en casa la podemos pasar o sobrellevar sin problemas. Es correcto. Y otra diferencia con H1N1 y COVID-19 era que la tasa de H1N1 era así, era exponencial. Sí, es rapidísimo. Era rapidísima. Sí, y correcto. llegaba un pico y luego hacía como una línea horizontal. Para alcanzar el plató famoso, Ajá, ¿no? el plato famoso, y luego empezaba a caer, no tan rápido, pero empezaba a caer. Así es. Con el COVID no es así. No. Entonces es un poco más lento y una vez que agarra, si ven las curvas que se presentan, una vez que agarra camino, Y se dispara. se empieza a disparar de manera crónica, ¿no? Así O sea, es, de manera sí. sostenida, Sí, sí, como sí, si vas sí. en un auto a cierta velocidad en una carretera que va ascendiendo. Y allí está la ventaja. Así es. Por eso es que el distanciamiento entre personas o el ir a casa, que tiene muchos nombres, entre ellos el distanciamiento social Ujú. o distanciamiento físico, como bien lo llama mi maestro Julio Frank, es Susana la clave. distancia, ¿no? Susana distancia, Sí, entre sí. otras cosas que han salido en Sí, el albur mexicano, sí. que no podemos decir aquí, pero Sí, que lo claro. pueden ver en las redes sociales. Sí, ¿no? seguro. El tema es achatar la curva, como Así se es. dice, Ujú. porque aquí el riesgo es enfermarnos todos al mismo tiempo. Ese es otro elemento fundamental. O sea, hay que enfermarnos poquito a poquito. Sí, y fíjense, yo iría todavía más para atrás para que entendamos un poco esto. Y bueno, antes de comentarte esto, Víctor, ¿por qué no explicamos con nuestros amigos de la audiencia, porque hay dos palabrejas, valga la expresión, epidemia o pandemia? Y quizá términos que no estaban en nuestro vocabulario cotidiano desde el brote del H1N1, ¿no? ¿Cuál es la diferencia para que nuestros amigos la entiendan? Pues a ver, pandemia es que en todo el mundo sucede una enfermedad de ciertas características generalmente infecciosas al Ujú. mismo tiempo, Ok, y que lo único que reporta es que hoy por hoy en tanto por ciento del mundo está apareciendo. ok. Tiempo, número de países, y no tiene nada que ver con la intensidad. Te voy a dar la definición que a mí me dieron en la facultad alguna vez y me dijeron, epidemia es una infección entre muchos individuos. Pandemia es lo mismo que una epidemia, pero a lo bestia, Es correcto. gigantesca, Correcto. ¿no? Y creo que tenía razón mi maestro, Sí. porque sí es cierto, ¿no? Totalmente. Es como la epidemia que declaramos de obesidad. Ajá, Nosotros tenemos un grupo de estudio, el grupo de estudio acerca de la obesidad, esta situación que se relaciona con muchas cosas de inmunidad, y Ujú. por eso sabemos que las pacientes con sobrepeso y con obesidad mórbida también tienen estas alteraciones. de Entonces, acuerdo, sí, de la acuerdo. obesidad en nuestro país, en este caso el coronavirus en nuestro país, Sí.
ya ocupa un porcentaje territorial muy amplio. Claro, Esto es claro. hijo de la pandemia, claro. ¿no? Hay enfermedades que pueden ser epidémicas en ciertos países, pero no ocupa un gran orbe del mundo, por lo tanto no es una No es una pandemia. pandemia, es una epidemia, digamos, ¿no? Ahora, en este sentido, decía, vamos más para atrás. ¿Se acuerdan de aquel famoso síndrome respiratorio agudo grave, conocido como SARS? Ujú. Que es un virus parecido al que nos está Ujú. pegando ahorita. Fíjense qué interesante, esto brotó en el 2000 aproximadamente, y curiosamente también brotó en China. Nada más que ahí se descubrió que el transmisor directo fue una especie de mamíferos que todos conocemos como las civetas. Ujú. Se controló bien el cuadro, ¿no? Y después, 12 años después, en Arabia Saudita, aparece este brote y entonces especulan o confirman o se pensaba que el transmisor eran los camellos y los dromedarios. Es decir, estamos hablando de una variabilidad antigénica de virus malditos que tenían esta diversidad de especies, lo que hasta el momento no hemos podido confirmar el caso del COVID. Es decir, sobre los humanos y de ahí no se ha movido. Es que el COVID es una mutación. ¿Ok? Coronavirus hay un montón desde Sí. hace 1000 años. Sí, Pero este coronavirus Ujú. es distinto. sí. Y este tiene una amplia selección por abrir su información de los ácidos que tienen adentro los virus Ujú, y colonizar al ser humano ujú, con un receptor que tenemos especialmente en las mucosas ujú. de la nariz, Sí, de la boca, sí. de las conjuntivas y del ano. Fíjate, ¿Ok? eso es bien interesante porque estamos hablando de vías respiratorias altas, ¿no? Toda la parte de la cara y el esfínter anal. Sí, porque se parece, ¿no? La mucosa. Sí. No es que yo la divida en vía respiratoria inferior. No, claro, no, por supuesto. Pero la mucosa es Sí. exactamente igual. Sí, de acuerdo. Ahora, aquí da pie para saber ciertos síntomas, porque nos hemos clavado con algunos Ujú. muy clásicos, pero son los claros síntomas de esto. Pero hay Ok. dos datos Venga, muy importantes que tenemos que considerar y que la Organización Mundial de la Salud ya los da como tales. ok, Uno de ellos es un paciente que tiene anosmia. ok, Este dato cada día es más duro de infección por coronavirus. Ujú. Anosmia es dejar de oler. sí, no puedes oler, Y el otro dato es diarrea inexplicable, ok, aguda. Ujú, ¿Ok? Así es que también hemos visto que estos pacientes que tienen anosmia o que tienen el despeñe diarreico de ciertas características, se acabó, ¿eh? mm, Hasta ahí la expresión clínica. ok, Y son cero positivos, ¿no? La prueba fue positiva. Bueno, más bien es prueba positiva, ¿no? Porque Sí, no es de suero. exacto. Son prueba positiva, Ujú, tienen ese dato, están enfermos, pero lo único que tienen es esto ujú, y se les quita. ok, Un poco de fiebre y se les quita. ujú, Por eso es un poco lo que digo, es la magnitud. Aunque nos infectáramos muchos, no va a ser una situación de muerte masiva. ok. Y hay mucha información que nos desvía y nos pone a todos pues, muy asustados. Esto no es así. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo y una reflexión importante en este sentido, mi maestro que comentaba yo de epidemia y pandemia también me decía, recuerden algo, no hay enfermedades, hay enfermos. Y los enfermos respondemos de manera diferente, aunque padezcamos la misma enfermedad. Pero si me permites, Víctor Hugo, ya déjame mandar saluditos, porque tenemos muchísima audiencia, lo cual me da mucho gusto. Y de lo que estoy revisando, la mayoría me dice que muchas gracias por este tipo de programas para tener información que sea confiable y sobre todo pues disipar todas estas dudas. Hay algunas preguntas que ya nuestro equipo está tomando, ahorita las atenderemos con mucho gusto. Por ejemplo, Bat Melech Beltrán dice, buenas noches, mi pregunta es si puedo hacer actividad física al aire libre. Ahorita la vamos a responder. Síganos escribiendo, ya nuestro equipo me está pasando todas las notas, pero mientras tanto saludo, está Antonio Pozos, le mandamos un abrazote, Bain Lori, Sol Hernández, Bricia y Canín Pérez desde Monterrey, Hortensia Cruz de Nuevo León también, Eder Mendoza Fuentes, Eric González, Bat Melech Beltrán, Ruth Campos, Nelly Rodríguez y María González, entre muchos otros que siguen llegando, ahorita los vamos a saludar, muchas gracias. Recuerden que una de las principales preocupaciones
y de los objetivos que tiene este programa, apoyados por supuesto con el aval de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y por supuesto del apoyo incondicional de Mayoli México, ¿no? Permite que haya este tipo de espacios donde podemos tener un foro de análisis, de discusión y sobre todo de disipar toda esa información que a veces no es tan confiable. Entonces, estamos hablando de estos elementos de cómo se ha comparado con otras infecciones. Algo que es importante es por qué se le llama coronavirus. Para que tengamos un contexto, y bueno, aquí está un expertazo en esto, la vellosidad intestinal tiene varias porciones. La punta de la vellosidad intestinal, que todos sabemos, es la estructura a través de la cual se absorben los nutrientes que recibimos de la ingesta del alimento. A esa punta de la vellosidad se le llama corona. Y al menos en animales se descubrió que esta variedad de virus atacan esa parte de la vellosidad intestinal, de tal suerte que entonces mucho del espectro de coronavirus están asociados con problemas gastrointestinales, como tú lo estabas comentando, y que ha variado y ahora produce síntomas de tipo respiratorio, ¿no? Y algo importante, los virus no tienen palabra de honor. No, el tema de la situación respiratoria, también un poco haciendo la diferencia de la que hemos partido la columna del programa, es que cuando intubábamos, cuando le poníamos un tubo en la boca que llega hasta la tráquea en la separación de los Bronquial. bronquios a los pacientes, Sí. era con el H1 era muy complicado. Y estos pacientes, cuando están en cierta fase, es bastante amable poderlo meter. Ya que estamos hablando, que era complicado porque el pulmón se colapsaba en la influenza. Oh, correcto. ¿Ok? Ahora, con estos pacientes, intubarlos a tiempo es una maravilla, porque cuando se prenden los casos muy graves, el pulmón se inunda Sí, claro. de la inflamación. Sí, claro. ¿Ok? Y esto es, tú lo sabes, ¿no? Más vale intubar a tiempo Así es. que no poder hacerlo. No poder intubar. Así es. Pero de este grupo que estoy hablando, no llega ni al 4%. Ojo. ¿Ok? Entonces, vamos a retomar el mensaje. Muchos se van a infectar, pero van a ser portadores. Así es. Menos van a ser infectados enfermos demostrativamente. Y mucho menos van a ser En un estado los de que gravedad. terminen en un estado grave. Sí, porque qué bueno que mencionas esto, porque ha habido un boom en redes de que sí necesitamos respiradores y que entonces hay que fabricar ahora respiradores y una serie de cosas, cuando es bien sabido que no todos los que se contagien van a requerir de una asistencia de este tipo. Que hay un porcentaje, sí, pero no son todos, Víctor. Sí, no son todos, es un porcentaje pequeño. ¿Nos va a pasar? Sí, nos va a pasar en un porcentaje pequeño. Y que ahora en las noticias y que inclusive cuando el subsecretario de estos datos, Hugo López-Gatell, se tiene que decir los casos graves, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Y aquí vale la pena decir algo que pocas personas saben. Venga. Desde que en este país se empezó a hacer la unidad de inteligencia epidemiológica, Okay. y desde que en este país se dio pie a la circunstancia de la unidad de vigilancia epidemiológica, que fue cuando el maestro Soberón fue secretario de Salud. De salud, ahí fue cuando ¿Ok? nació, sí. Fíjense, mis queridos televidentes, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De Sí. cuántos años estamos hablando? Sí. Desde ese tiempo hasta acá, México como país ha recibido muchos premios internacionales por su unidad de vigilancia epidemiológica. Estoy de acuerdo, sí. Ya está, ¿eh? O sea, no es dicho No, nada no, más. es que está pueden documentado, mirarlo. sí. Entonces, cuando la Organización Mundial de la Salud, cuando la Organización Panamericana de la Salud, cuando mucha gente ha volteado a ver los sistemas de vigilancia epidemiológica, siempre México ha llevado un premio. Siempre ha sido destacado. Gracias a eso, hoy por hoy, podemos tener información verídica de los casos en el contexto de que del coronavirus COVID-19 vamos aprendiendo en todo el mundo. Así es, sí se está generando, el conocimiento de esto. Pero también. Lo primero es saber quién estaba infectado, dónde estaba infectado, Claro. y cuáles eran los casos graves. Sí, por supuesto. Y de hecho, para platicar también con ustedes, ahora se le pone también el sinónimo o el apellido de SARS-CoV-2. Debido a todo este contexto que estamos platicando del SARS, del H1N1,
Bueno, la otra forma de identificar esto es el SARS-CoV-2, que, bueno, ahorita ya la información ha permeado como COVID-19, ¿no? Sí, a diferencia de que en el SARS poco podríamos hacer, en las medidas no, del día a día. Sí, de ahí por eso la enfermedad se llama síndrome grave. Respiratorio sí. grave. Ese quien se enferme, ¡pum! Sí, y adelante hablaremos de medidas que realmente sirven. Claro y esto es sí. una diferencia con otras cosas. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y una diferencia que es importante también compartir con ustedes, recuerden que una cosa es respirar y otra cosa es ventilar, ¿no? Y el poner un tubo, como estabas platicando tú hace un momento, pues eso es garantizar la entrada del aire. La respiración se da a nivel celular. Respiración no se refiere exclusivamente a la expansión pulmonar para captar aire. Eso es el intercambio de gas a nivel celular. Pero un individuo que no ventila, luego entonces su respiración está disminuida. Y me parece que este es uno de los elementos fundamentales de ese 4% de la población que mencionabas, que va a requerir, ¿no?, al momento de estar infectado, ya con todos los agravantes que hemos estado platicando, de este tipo de asistencia. Pero si te parece bien, regresemos con este tema, porque ya aquí mi equipo de producción me está diciendo, vamos a un primer corte que tenemos al respecto, y regresamos para seguir platicando con todos ustedes. Háganos todas las preguntas y nosotros trataremos de dar todas las respuestas sobre esta enfermedad producida por el coronavirus, el COVID-19, el SARS-CoV-2, que está azotando nuestro país y muchas otras partes del mundo. Así es que vamos rápidamente a un corte. ¿Nosotros llegamos a dónde? ¿Cómo se llama este programa, mi querido Víctor? Gastro TV, que siempre me agarra con lo mismo. Ya sabes, lo quiero, por eso es mi amigo. Vamos y venimos, no nos tardamos, no se vaya. Vamos por cafecito, ya volvemos. Ipriquene no solo detiene, trata la diarrea. Elimina la diarrea de manera eficaz, actuando sobre los virus y bacterias más frecuentes que la desencadenan. Transilax resuelve el cuadro agudo del estreñimiento. Facilita la evacuación intestinal por su doble mecanismo de acción osmótico y lubricante. Pepsane, el reductor de ácido con efecto gastroprotector. Alivia los síntomas de la dispepsia y distensión. Meteospasmil y Probiolog IBS, el tratamiento integral de los pacientes con síndrome de intestino irritable. Prescríbalos siempre juntos. Mayoni México, expertos en el cuidado de la salud digestiva. Información sobre COVID-19 para el personal de salud. Manejo inicial de pacientes. Caso sospechoso. Persona de cualquier edad que presente fiebre, tos, moco, dificultad para respirar y malestar general con antecedentes 14 días previos de estancia en países reportados con transmisión local comunitaria o en contacto con casos confirmados o en investigación por COVID-19. Caso confirmado. Persona que cumpla con los criterios de caso sospechoso y que cuente con el diagnóstico confirmado por el laboratorio del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INDRE. Tratamiento. El tratamiento inicial es sintomatológico. No se recomienda iniciar tratamiento antiviral específico en pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19. Se sugiere realizar una consulta de seguimiento a las 24 o 48 horas. Los datos de alarma deben buscarse intencionalmente en el interrogatorio y la exploración física, y su presencia debe siempre discutirse con el paciente. Datos de alarma incluyen disnea, oximetría de pulso inferior al 94% al aire ambiente, abundantes secreciones, taquipnea, síndrome pleuropulmonar, hipotensión arterial, incluyendo la necesidad de suspender o reducir tratamiento antihipertensivo, presión arterial sistólica menor a 90, presión arterial media menor a 60, disminución de 40 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica habitual, exacerbación de síntomas cardiovasculares o respiratorios de enfermedades crónicas subyacentes, trastorno del estado de conciencia, vómito o diarrea persistente, descontrol glucémico.
Todos los pacientes que cumplan con la definición de caso sospechoso deberán notificarse inmediatamente a UIE-DGE 800 00 44 800 encov@dgepi.salud.gov.mx. Llenar y enviar la notificación a la jurisdicción sanitaria correspondiente. Más información: curso Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Virus respiratorios emergentes, incluido COVID-19. Métodos de detección, prevención, respuesta y control. Entre todos podemos protegernos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Gastro TV, que gracias a todos ustedes esta es la transmisión número 27ª. Y si sabemos que tenemos una cita el último miércoles de cada mes, pues llevamos 27 meses ininterrumpidos, gracias al apoyo de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y de Mayoli México por confiar en nosotros, pero sobre todo a ustedes por darse cita siempre en punto de las 8 de la noche, de platicar, de intercambiar información y sobre todo de aprender en estos temas que nos parecen fundamentales. Muchas gracias a todos por sus comentarios, siguen llegando, son muchísimos. Qué linda Val Cervantes, fíjate, me dice: yo y mi Abu te queremos, yo también las quiero mucho, por supuesto las amo, y bueno, a todos desde Mérida nos están diciendo, y no quisiera que se nos quedara esa pregunta, Víctor, de alguien, perdón si no lo pronuncio bien, déjeme buscarlo, porque estaba por aquí, que decía Bat Melech Beltrán, de que si puede hacer ejercicio al aire libre. No, es una pregunta que te ponen como la decisión salomónica, ¿no? Ya, pues es muy fácil. Si tú eres un atleta de alto rendimiento y no puedes parar, hazlo adentro de tu casa si estamos en fase de contingencia 2. Claro. Si no eres un atleta de alto rendimiento, también. Me encanta. A ver, estamos en fase 2. Voy a explicar por qué. Existe ya contaminación nativa a nativa. Ya no es porque vino alguien que estaba en el extranjero. Ya no es de importación. O sea, ya no es de importación. Ya es de transmisión lineal. Ni porque yo estuve en el extranjero, ni porque tuve contacto con un extranjero. Ya es un mexicano que adentro de México, sin salir de México, ha contaminado a otro mexicano que no ha salido de México, y entonces esta ya es una infección comunitaria. Correcto. Entonces, las medidas más eficientes en este momento es aislarnos. No es estar de vacaciones. Es un grave problema. Vean las imágenes en la playa. Sí. La playa está llena de gente. Los comercios cerrados, pero la gente en la playa. No estamos de vacaciones. Las universidades, muchas instituciones de educación de cualquier nivel han dejado tareas en casa, están en línea. Entonces, tú no puedes salir en este momento a hacer ejercicio al aire libre, como tampoco puedes salir a caminar al aire libre si no tienes una razón específica para hacerlo. Para hacerlo. Y que sea esencial, además. Y que sea esencial. Por lo tanto, aún los grandes deportistas, aún la gente que se va a jugar una medalla en el Tokio en la nueva fecha, han tenido que parar cuando su país entra a una fase 2 como en la que estamos. Por supuesto. Esta fase 2 se apuesta por cierta temporalidad, después de lo cual puedes volver a salir. Claro. Y la fase 2 también depende de qué país y qué costumbres y qué respeto a las libertades. También. Hace muy poquito en una entrevista también me decían, oye, pero es que en Corea se paró. Pues sí, pero Corea tiene una manera de ser, México tiene otra manera de ser. Sí, yo creo que ese punto a mí me parece esencial. Las comparaciones. Es que vamos a estar peor o mejor que Italia. Es que España, es que Corea. Para empezar, somos pueblos con costumbres, con rutinas, con cotidianidades diferentes que no son comparables. Sí, ¿no? Con fenómenos culturales que... A ver, voy a poner un ejemplo que es muy fácil. Sí, venga. Yo viví mucho tiempo en España. Okay. Y en España tú llegas y tiras los dineros así y le dices, oye, dame un agua, y tiras el dinero. Sí.
Ya quiero ver que en este país tú Pues llegues a hagas pedir eso. un agua y tires un billete. Sí. La gente va a decir, este es un maleducado, este es un grosero, Es este un es un pelado. majadero, Sí, sí. y no te van a dar el agua. Además, Es y vas a cultural. perder el billete. Y vas a perder el billete. Correcto, Es cultural. Ahora, sí, correcto. estamos en un país geográficamente distinto. Además, con actividad climática de altitud distinta. Y eso también tenemos que considerarlo para la supervivencia de los virus. Esto es, hasta ahora pensamos Ujú. que al virus no le va bien un país tropical. Eso es lo que es, exacto. Está en la mesa. Sí, sí, correcto. De entrada, no estamos exponiendo a la ciudadanía a que sea el calor el que mate al virus, Claro. pero es un factor. Sí, O sea, aquí no hay 2 más 2. Esto es factores logarítmicos. Uno Claro. puede pesar mucho más que el otro. claro, ¿Ok? Bueno, claro. entonces, desde ese punto de vista, todos los países han tomado decisiones dependiendo del momento, pero también el virus tiene una capacidad distinta, parte de esto de coronavirus, ¿no? De cuando domina a la célula y mete su RNA. Ujú. Es distinto en la genética nacional, Sí, porque genéticamente somos distintos, los irlandeses a nosotros. sí, claro. Por eso hay muchas situaciones en salud que se dice, a ver, si el fármaco amarillo ha servido en la población X, de todas maneras, en México hay que hacer un estudio de investigación para ver si ese fármaco amarillo Es a los igualmente. mexicanos les va. Por supuesto. Y si lo queremos vender en supuesto. Colombia, hay que hacer un estudio con los pacientes colombianos para ver si el mismo fármaco amarillo sirve para los pacientes colombianos Claro. o cómo. Sí, por Digo, supuesto. tan es así que hay muchos fármacos que puede cambiar el excipiente, o sea, puede cambiar en lo que se acompaña el fármaco en una cápsula, en una tableta, dependiendo de quién sea El que lo consume. el que lo consume, en qué Sí, claro. país lo consume. Sí, por supuesto. Entonces, todas estas cosas son muy relativas. Las comparaciones tácitas en este momento no es la mejor fórmula Ok, de analizar. entonces ahí está otro elemento. No hay que comparar lo que no es comparable, en pocas palabras. Los orígenes genéticos, la diversidad, la actividad cotidiana, incluso hasta el estatus de nutrición, ¿no? Los estados inmunológicos, evidentemente no son los mismos. Ahora, ojo, mis queridos y queridas, no pretendemos con esto minimizar nada, ni soslayar un riesgo que todos estamos conscientes que existe y que no pretendemos minimizar ¿no? el impacto que tiene esta pandemia. Lo que estamos tratando de compartir con todos ustedes el día de hoy es poner en el justo contexto para que entendamos cómo se nos puede presentar o no una infección. Y en este sentido recuerden que todos los virus o los agentes productores de enfermedad necesitan un vehículo, necesitan un medio de transporte, para ponerlo en términos muy sencillos. Y amigos y amigas, el principal medio de transporte que utiliza este virus somos nosotros mismos. Es correcto. En un tema de sincretismo, lo que tenemos que decir es, ¿el coronavirus es una enfermedad grave? Sí, sí lo es. Ujú. ¿Puede matar a cierto tipo de personas? Sí, los puede matar. Sí, claro. Pero también es cierto que tenemos muchas barreras de protección Sí, claro. con este virus, Sí. con esta mutación. Ujú. Miren, hemos hablado del lavado de las manos hasta el cansancio. Sí. Hoy fui a una oficina por situaciones especiales. Me paré en el baño de la gente que afuera, tienen baños de mujeres, baños de hombres, y afuera está una barra para lavarse las manos. Sí. Con toda intención me quedé ahí. Para observar, ¿no? Conté 15 personas. Sí. De las 15 personas, una se lavó las manos, como hemos dicho y dicho y dicho y repetido. No, pero además hay otra cosa. Este hábito de lavarse las manos, pues no nada más viene por lo de las cuestiones de las pandemias desde el H1N1. Nos lo han enseñado toda la vida. Lávate las manos antes de comer y después de ir al baño. Lo oíamos, pero Pues desde sí, el bueno, kindergarten. Ahora tenemos gente con doctorado en filosofía, pero que no sabe lavar las manos, ¿no? Fíjate que a mí me ha pasado lo mismo y he estado en restaurantes, ¿no? Vas a cenar, vas al baño y me ha tocado ver a alguien que trabaja en la cocina de ese restaurante. Y ves, y se salió, y una vez me pasó y salió, pum. A la hora que fui me senté a la mesa, pues estaba a vista la cocina y me voy dando cuenta que uno de los chefs o de las personas que laboran en la cocina fue el que no se lavó las manos en Ya el ves. baño. Pregúntenme el ánimo para volver a pedir un alimento y decir, ups,
¿no? Y esto está sucediendo a pesar de que lo oímos no sé cuántas veces al día, ¿no? Ahora, si quieren porcentajes de medidas, bueno, lavarse las manos bien con la técnica adecuada que les quita un poquito de tiempo, Sí, 20 segundos o 2 Ok. minutos máximo, es de las medidas más efectivas. por supuesto. En un porcentaje que supera el 80% en grupos de estudio. Pero la gente olvida lavarse las manos 2 veces al día, imagínate cada 2 horas. Sí, no, evidentemente. Ahora, no nos tiene que circundar el pánico. La gente salió a acabarse el gel. Sí, Bueno, si no tenemos una concentración mínima del 60-65, ideal 70% de alcohol, el gel no sirve. así es. Así es. Pero si tú estás obsesionado con el gel y no encuentras gel, es preferible Prepáralo. la botellita de alcohol Ajá, o prepararlo en casa. claro. Pero aún con eso te diría, puedes sobrevivir sin gel y sin alcohol si te lavas las manos. Así es. Es más poderoso incluso los estudios. Totalmente. Porque esto está científicamente probado. Porque el lavado de manos tiene 2 efectos. Uno es el arrastre mecánico, ¿no? De cualquier agente. Y recuerden que el jabón, uno de los mecanismos de acción es la saponificación de grasas. Rompe ciertas barreras, licúa membranas celulares. Tiene efectos de detergente, no el detergente como lo conocemos, sino la palabra bioquímica de la acción de un detergente, que es cambiar permeabilidades de las membranas celulares. Así es que este es un método de prevención súper efectivo y no lo hacemos. Sí, es correcto. Miren, hace muchos años, los médicos, en especial los obstetras, ¿no? Ah, sí. Se les infectaban las mujeres y hacían muerte por infección puerperal. Así es. Es decir, después del parto. Ajá. Hace muchos años a alguien se le ocurrió que todos ellos se lavaran las manos. No había guantes, ¿eh? No, No había látex. no. Mucho menos las nuevas variedades de látex que no hacen alergia. Así No había es. nada. Los médicos metían la mano a sus pacientes. El simple hecho de lavarse las manos Sí, bajo. cambió Sí, el por fenómeno de la supuesto. infección. Sí, totalmente de Bueno, acuerdo. si esto sirve cuando uno atiende a un hombre, a una mujer que está en una situación quirúrgica, Ujú. ¿no? Porque alce la mano el médico que no ha tocado a un paciente en una urgencia sin guantes. Pues es que si no lo ha hecho, nunca ha tenido un paciente. Sí, o se te está muriendo el paciente y no puedes perder el tiempo hemos en ponerte intubado los sin guantes, ¿no? guantes, hemos intubado sin mascarilla, pero este acto en este momento no es un heroísmo, sería No. una fatalidad. Así es, Porque además te vuelves en transmisor. por supuesto. Entonces, lavado de manos, sin duda. ¿Ok? Y luego, en este mundo de la medicina, a los objetos inanimados, los objetos que no son seres, como el micrófono, se llaman fomites. Estos son Así es. objetos inanimados que son capaces de, en sus superficies, traer en este caso al virus. De alojar Es a correcto. la gente. Pregúntenme cuál es el fomite más peligroso. Ujú. El celular, Así el es. móvil. Sí. El Computadoras. Porque además están comiendo y tienen el celular ahí. Y están comiendo y toman el celular. Sí. ¿Ok? Están durmiendo y el celular está A ahí. un lado. Sí. ¿Ok? No, también está el celular. Entonces, por favor, denle un minuto de respiro al celular. Sí, sin Calma. duda. Sí, Luego, el absolutamente. teclado de la computadora. Hay que limpiarlo. Sí. Las tabletas, las computadoras, los teclados, las cámaras, todo aquello que estamos usando en una continuidad, por ejemplo, el volante del auto. Ujú. ¿Qué hay que hacer? Limpiarlos. Sí, claro. Sí, llevas tu gelecito o ¿Es correcto? un jaboncito. Es correcto. Hay hasta en espuma. Y si te metes puedes- a lo puedes internet hacer. vas a ver 700 tutoriales de cómo debes de limpiar Así es, todo esto que hemos dicho. así es. Sí, Tercero, sin duda. los zapatos. Los zapatos. Así Otro es de que los fomites Cajita importantes. afuera, Sí. si es posible. A ver, estamos hablando del mundo ideal. Sí. A veces no se puede, lo sé. No, estoy de acuerdo. Cajita afuera y los zapatos. Sí, pero hay algo que puedes hacer, una jerga en la entrada de tu domicilio, impregnada con cloro, ¿no? Llegas, te traes tus zapatitos o los dejas ahí, santo remedio. Las patitas de nuestros De animalitos. los mismos ¿no? animalitos, porque ellos también son fomites, no quiere decir que se contagien, ahorita vamos a hablar de eso, sino pueden transportar el virus, pues son seres vivos. La superficie de la mesa, aunque Igual. sea la de tu casa. Así es. ¿Ok? Ujú, Las sábanas se deben de cambiar con mucha regularidad. claro. Se tienen que lavar con mucha Claro. regularidad. Sí, totalmente de acuerdo. Ya se dieron cuenta que la medicina más cara se llama disciplina y la que sigue es limpieza. Así es.
Sí, de Hagamos acuerdo. la ventaja ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Más saluditos. Está Rose Mora desde Mérida, Fernando Ramírez Márquez, muchas gracias. Yadira Hurtado Hernández, Luis Gerardo García, Val Cervantes, un beso grande. Eduardo Mondragón Guillén nos pregunta, fíjate, ¿se puede hacer una vacuna o similar con la sangre de los que ya se recuperaron o formaron anticuerpos? Nos dice, esto parece de película. Pues sí, sí se podría hacer y en eso están, pero no es de un día para otro. Esto lleva todo un proceso y ver, pues no solamente tomar los anticuerpos, lo que importa es ver la reacción inmunológica que genera en ese individuo. Y además recuerden, los que estamos en el área médica, que hay sueros homólogos y heterólogos, homólogos si provienen de la misma especie, heterólogos si son probados en animales o etcétera. No es tan fácil el mecanismo, porque de hacerlo así, pues nos reiríamos de todas estas enfermedades que en un corto tiempo lo solucionamos con una vacuna, ¿no crees? Sí, es pregunta obligada ahora, lo de Sí. la vacuna. Sí, así es. Esta manera de hacer la vacuna, como se menciona del suero de un paciente, también tendría que decirle con mucho afecto que es la manera menos real ahora de hacer una vacuna. Se están haciendo Sí. en ingeniería molecular. Sí, y en Esto es, cultivos de tejidos. sí, se coge el virus Sí. en los laboratorios, se abre el virus, se lee su información genética, El DNA. o se el cogen RNA. tejidos similares a los humanos, se ve la manera de actuar y cuando empieza la pelea entre las células que defienden y no se toman, sino que se mira la sombra de ellos, se hace un análisis matemático, Sí, sí. se lleva a una tercera dimensión y sobre esto se busca en gráficas de algoritmos matemáticos cuáles podrían ser las formas que artificialmente se pueden realizar que los disminuyan. Sí, por supuesto. Lo que nos dices, Eduardo, es cierto, pero eran los mecanismos desde el inicio Es de correcto. la inmunología, Ahora, ¿no? una vez que se tiene esto, como yo le podría decir en este momento y consultado en en fuentes realmente importantes, Sí, en la literatura como científica. JAMA, New England Journal y Ah, bla, sí. bla, 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 Ajá, bla, ajá. en este momento hay 29 a 31 grupos de Trabajando. investigadores donde tienen un primer modelo matemático. Ujú. Pero ahora falta probarlo Sí, en exacto. varias especies Por supuesto. y sobre todo en humanos. Así es que esto va a tardar, ¿eh? Sí, fíjate que ahorita que Eduardo nos preguntó esto, recordé la historia, ¿no? Edward Jenner, que es el padre de la inmunología del siglo XVIII, lo hizo con la viruela bovina. Y precisamente fue este método. Tomó costras, y ustedes saben que la viruela, que ahora ya está erradicada en gran parte del mundo, ¿no? Tomó costras de viruela bovina, hizo un macerado, lo preparó y pum, lo inyectó en alguien que tenía la enfermedad y ya está, ¿no? Pero ese es el inicio de la inmunología, estamos hablando del siglo XVIII. Ahora la genética molecular, la biología molecular permite lo que tú estás comentando. Sí, pero además estamos hablando de un virus que no es un virus nativo de los coronavirus, es una No, es mutación. una mutación de coronavirus, Es una sí, estoy mutación. de acuerdo. Y ustedes recordarán cuando empezamos la lucha contra el HIV. ¿Ok? Ujú. Cuando empezamos esa lucha, ni siquiera sabíamos cómo tratar a los pacientes. No teníamos retrovirales. Así es. Y el VIH, el virus del VIH, nunca lo alcanzábamos con los retrovirales porque mutaba. Y ahora ha llegado a tener una especie de meseta donde lo hemos atacado por tantas opciones Ujú, que ha decidido mutar de manera muy lenta y diferente. El coronavirus no. ujú, Es una mutación nueva, ujú, del cual la incertidumbre sube, ujú, porque no sabemos en términos particulares ujú. su comportamiento, pero sí sabemos en términos generales cómo se expresa, cuáles son los grupos de riesgo y cómo podemos evitar en las poblaciones con medidas básicas su propagación. Y ahí está la magia. Hay que evitar su propagación. Ese es el punto medular Que Italia, que no sé qué, sí, señores, pero en ese momento no se tenía idea. de cómo se comportaba. Probablemente si hubiera girado, y esto también pasó en el H1N1, fuimos de los primeros países. Ujú. Y por eso nuestro aprendizaje fue a la par nueva. Sí, bueno, el brote de H1N1, el primer país fue México. Es correcto. Y nos dimos cuenta Y nos por la dimos cuenta, unidad seguro. de vigilancia epidemiológica. Totalmente. Y el mundo volteó a ver a México Así una vez es. más en este tema. De las especialidades más famosas en el mundo que existen,
Es la epidemiología mexicana, ¿eh? Sin duda alguna, yo coincido contigo. Tengo miles de preguntas, qué Vale. bueno, porque ese es el objetivo de este programa. Miriam Malta me dice, ¿cómo puedo mejorar mi alimentación para fortalecer mi sistema inmune? Eli de Camarena dice, ¿realmente tenemos que tener el pánico que están creando? Entonces, vamos a abordar estos dos temas. Uno es nutrición, por supuesto, una relación estrecha con el sistema inmunológico. Y dos, con todo respeto, el pánico lo generamos nosotros. Cada uno se paniquea, como decimos coloquialmente. Por eso, calma, información sustentada, científicamente probada, fuentes oficiales y no empezar a volar y a especular. Por supuesto, tenemos que estar preocupados, sí, porque una pandemia no es cosa menor. Pero de ahí a que tengamos un pánico espantoso, tampoco es conveniente, porque el miedo también inmunodeprime. Y entonces, si no eras un grupo de riesgo, te conviertes en automático en un grupo de riesgo. Éntrale a la nutrición. ¿Cómo fortalecemos el sistema inmunológico? Bueno, a ver, no es momento de hacer una dieta estricta, y menos si no estás bajo esas condiciones. Sí, claro. Pero sí es momento de cuidar tu alimentación. ¿Qué pasa cuando hay esta situación de nos vamos todos a casa? 3 cosas. La población sube de 5 a 10 kilos, Ok, aumenta la tasa de embarazos ok, y aumenta la ansiedad y la depresión. ok, Entonces, fundamental, la alimentación balanceada. de acuerdo. 2, se va a oír muchas cosas de que si comes los pepinos, que Sí, si comes el no sé qué, nopal. que te aumenta la inmunidad. No, señores. Necesitamos aumentar la situación de proteínas, ¿De acuerdo? sin duda, bajar los hidratos de carbono Correcto. y llenarnos de agua, mucha agua. La hidratación plantea una situación diferente. Luego de esto, todo lo que favorece que la flora intestinal esté bien, La microbiota. la microbiota. Ese es el punto en el que La microbiota. quiero aterrizar, porque una buena nutrición balanceada, ¿no? Adecuada, correcta, pues es el sustrato para la microbiota correcta. Es también. correcto, pero puede pasar que no estemos en un momento como a veces cuando tenemos que suplementar una dieta. Claro, Por una dieta X, por ejemplo, si padeces diabetes o si estás en un programa para bajar de peso, de pronto no alcanzas a tener los elementos de calcio, fósforo y magnesio adecuados, entonces hay que suplementarlos. En este caso, la microbiota, dicho médicamente, la flora intestinal que todo el mundo entiende, es momento de hacer uso de los implementos que tenemos ahora en la biología natural y en la biología artificial, ¿cómo se llama? En la microbiota que podemos aportar externamente para ok. que el paciente lo alcance. Todo lo que conocemos como probióticos. probióticos en favor de que, como tú bien apuntas, antes la conocíamos como flora intestinal, todo el mundo lo ubica. Actualmente el término microbiota. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evitar que haya disbiosis. ¿Y qué es la disbiosis? Este desequilibrio precisamente de la microbiota. ¿Y saben qué? Uno de los factores que produce disbiosis es nuestra mala nutrición. Entonces yo creo que aquí está una buena recomendación, de aparte de lavarse las manos y todo lo que estamos platicando, la contención, quedarse en casa, el comer bien, saludable, correcto, pues evidentemente ayuda muchísimo. Es correcto. Y luego vienen los grupos especiales, como los veganos, los vegetarianos y todas sí, las variedades sí, que sí, tenemos sí. de esta misma circunstancia. Sí, A de ver, acuerdo. vamos a aterrizar el tema. Quien es un vegano real y quien lo está haciendo de manera adecuada, siguiendo todos los indicadores, debe tener solamente el tema del probiótico Sí, en una emergencia como esta. ok. El resto, bueno, podemos mirar que hay muchos grupos de pacientes y que hacen este tema del vegetarianismo o sus modalidades Ujú, y no están desnutridos. ok. ¿Ok? Sí, Pero hay quien no lo sabe hacer bien ajá. y esos grupos se desnutren muy rápido y sobre todo de manera crónica. Sí, o personas que te dicen nada más como verduras porque eso ya les pone la etiqueta de vegetarianismo. No es así. Y no es así. Y no es Estoy así. totalmente de No es acuerdo. así. Sí, totalmente Entonces, de acuerdo. Si usted tiene la disciplina de realmente ser vegetariano o realmente ser vegano en todo lo que el concepto, y no es tema del programa de hoy, No, claro. le felicito porque con esa disciplina usted sí se va a lavar las manos. Pero estamos Sí. hablando del 4% de la población de este país. Sí, de acuerdo. Estamos hablando del 9% de la población española. Así es. Estamos hablando del 12% de la población de Bélgica. Así es. A ver, no todos lo tenemos, ¿eh? Ajá, de acuerdo. Entonces, esto es súper importante. Luego de eso,
meterse vitaminas y esto no va. No. Esto no va. No, estoy de acuerdo. No hay que maquillar lo que naturalmente podemos hacer. Tengo muchísimas preguntas. Saludo a Carlos García Castillo, que anda por acá también. Gracias. Penélope Cigarroa. Viridiana Rojas me pregunta si su mascota, perro gato, también se puede contagiar. Ahorita retomo o tomamos ese tema. Preguntas también cuál sería el mejor probiótico para evitar la disbiosis. Y gracias por el programa, ayuda mucho bien en estos momentos de crisis. Yadira Hurtado, muchísimas gracias. Vamos a retomar estos temas, si te parece bien, porque no todo lo que vemos en la comercialización de esto es un probiótico. Aguas, porque a veces son agüitas con azúcar, lo han dicho aquí todos los especialistas que han pasado por este maravilloso programa. Entonces, los probióticos tienen nombre y apellido. Esto significa la caracterización de una cepa, el tipo de cepa que consumimos y de industrias que son científicamente probadas y socialmente responsables. Tomamos ese tema, si te parece, le entramos también a lo de las mascotas. Muchas gracias a todos ustedes, está nutrida la audiencia, síganse comunicando, nuestro equipo de producción ya les está atendiendo y pues nosotros, si me lo permiten, vamos a hacer una pausa, si te parece bien, vale. ¿No? Vamos a recargar la batería porque esto está buenísimo, no se vayan, vamos y venimos en este programa que se llama ¿cómo? Gastro TV. Ya volvemos. Noticias falsas, lávate las manos siempre y desinfecta constantemente todo lo que te acerques a la boca y verás que así a ti no te toca. Tápate con tu antebrazo, el estornudo y el salivazo. Déjame que te salude haciendo ojitos muy de lejitos. Yo sé que has sido siempre mi colega, pero verás que así no te pega. Gobierno de México. Información sobre COVID-19 para el personal de salud. Manejo inicial de pacientes. Caso sospechoso. Persona de cualquier edad que presente fiebre, tos, moco, dificultad para respirar y malestar general con antecedentes 14 días previos de estancia en países reportados con transmisión local comunitaria o en contacto con casos confirmados o en investigación por COVID-19. Caso confirmado. Persona que cumpla con los criterios de caso sospechoso y que cuente con el diagnóstico confirmado por el laboratorio del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INDRE. Tratamiento. El tratamiento inicial es sintomatológico. No se recomienda iniciar tratamiento antiviral específico en pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19. Se sugiere realizar una consulta de seguimiento a las 24 o 48 horas. Los datos de alarma deben buscarse intencionalmente en el interrogatorio y la exploración física, y su presencia debe siempre discutirse con el paciente. Datos de alarma incluyen disnea, oximetría de pulso inferior al 94% al aire ambiente, abundantes secreciones, taquipnea, síndrome pleuropulmonar, hipotensión arterial, incluyendo la necesidad de suspender o reducir tratamiento antihipertensivo, presión arterial sistólica menor a 90, presión arterial media menor a 60, disminución de 40 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica habitual, exacerbación de síntomas cardiovasculares o respiratorios de enfermedades crónicas subyacentes, trastorno del estado de conciencia, vómito o diarrea persistente, descontrol glucémico. Todos los pacientes que cumplan con la definición de caso sospechoso deberán notificarse inmediatamente a UIE-DGE 800-0044-800 ncov@dgepi.salud.gov.mx. Llenar y enviar la notificación a la jurisdicción sanitaria correspondiente. Más información, curso Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Virus respiratorios emergentes, incluido COVID-19. Métodos de detección, prevención, respuesta y control. Entre todos podemos protegernos. Bien, pues ya estamos de regreso, 9 de la noche con 4 minutos, tiempo del centro de la Ciudad de México, transmitiendo en vivo para
la ciudad, para el resto del país y fuera de él, en este su programa que se llama Gastro TV, porque recuerden que este programa está hecho por ustedes, para ustedes, pero sobre todo con ustedes. Y el día de hoy estoy hablando con el doctor Víctor Hugo Córdoba, gran amigo personal, pero también de este programa, expertazo en la materia médica, y sobre todas las preguntas que se generan alrededor de esta enfermedad provocada por coronavirus. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, por seguir acompañándonos y sobre todo por seguir intercambiando información. Quiero aprovechar un saludo. Traes taquilla, mi querido Víctor Hugo, por cierto. Está con nosotros la doctora María Dolores Limas. ¿La conoces? Sí, cómo no, fue mi alumna en el Hospital General de México. Ah, pues aprovecha. Una gran doctora. Saludos, abrazo grandísimo. Yo por ahí también, es bien bonito ver discípulos, alumnos que están siguiendo esta transmisión. Me da muchísimo gusto, un abrazo para todos. Y bueno, pues siguen llegando las llamadas. Y estábamos hablando de estos grupos con ciertas, ¿qué diría yo?, orientación o preferencia nutricional, ¿no? Sí, es correcto. A ver, no podemos caer en el error de nunca tomo vitaminas y ahora las voy a tomar. Sí, ya con eso solucioné todos mis problemas. Es correcto. ¿No? Las vitaminas sirven de cierta característica y cuando estamos bajo ciertos patrones de alimentación, Sí. o tenemos ciertas enfermedades, o no nos exponemos al sol, o bla, bla, bla. Claro, ¿no? y además es igualmente peligroso un exceso que una deficiencia. Totalmente, porque además se empieza a tener una serie de contraindicaciones o de enfermedades por las dosis altas. Pero lo más importante hoy en la alimentación es, mientras menos industrializado sea, Mejor. y mientras más de casa sea, mejor. ¿Qué pasa con las grasas muy complicadas o con las comidas con un excedente de condimento? Bueno, pues nos alteran el vaciado de la vesícula de manera natural y entonces nos crea un poco de ambiente adverso para la microbiota. De acuerdo. Así es que allí sí, esa disbiosis, ¿no? Ahí sí, y tú tienes mucha experiencia también en este tema, hoy por hoy sí es un momento de cuidar la microbiota. Sí, definitivamente, la microbiota es nuestra una de las armas poderosas que tenemos para defendernos contra los agentes causantes de enfermedad. Me preguntaba Juan Carlos García Castillo cuál sería el mejor probiótico. Una empresa seria, yo te puedo decir, Mayoli México, tiene toda una gama de probióticos de veras, ¿no? Las cepas bien identificadas, con todo el sustento en la literatura científica al respecto, y que está probado que el consumo de estos probióticos pues te mantienen en equilibrio a nivel de microbiota y por supuesto pues fortaleces tu mecanismo de defensa llamado sistema inmunológico. Así es que pues ahí está la respuesta. Ahora fíjate, los animales. Siempre ante un brote de enfermedad hay una cosa que se llama trazabilidad epidemiológica, que es tratar de descubrir cuál fue el origen del agente causal. En este caso estamos hablando de virus. Y por supuesto los animales, por ser seres vivos, pues no están exentos de esto. Hay muchísima evidencia, ustedes recordarán en la década de los 80s, cuando apareció el SIDA, mi maestro de inmunología decía, y me acuerdo de esa clase, recuerden mis palabras porque esto se va a convertir en la pandemia del siglo. Hablábamos de los macacos verdes. Y yo, entusiasmado de oír a ese profesor en esa clase, dije, pero si todavía ni está el brote, y me acuerdo de sus palabras, se convirtió en la pandemia del siglo, las civetas que hablábamos del SARS. Por lo tanto, el COVID no fue la excepción de tratar de buscar un origen en animales, no humanos. ¿Por qué? Porque en China, además, el brote se dio en un mercado de animales. Sin embargo, hasta el momento lo que te quiero decir a mi querida Viridiana Rojas es, no hay evidencia que haya comprobado dos cosas. Uno, que particularmente perros y gatos, animales de compañía, las que conocemos como mascotas, sean capaces de padecer este tipo de coronavirus, porque ellos padecen otras enfermedades producidas por coronavirus, principalmente de índole gastrointestinal, respiratorio, por ejemplo, el caso del gato, pero no este en particular. Dos, que sean capaces de realizar una transmisión hacia el ser humano y viceversa, es decir, que tuviera un comportamiento zoonótico de animales al humano o antropozoonótico de los humanos hacia los animales. Así es que yo les puedo decir, no satanicen a sus animales, no propicien abandono, sigan con una buena interacción humano-animal, pero sí sigan las recomendaciones de prevención, porque estos animales se mueven
y se convierten en el medio de transporte o se pueden presuntamente convertir en medio de transporte para el coronavirus. Así es que el contener también la movilidad de nuestros ejemplares, mantener las medidas higiénicas, que además no son nuevas, Víctor Hugo. Si te lamió la cara, te lamió las manos, pues lávate tus manos, lávate la cara, con niños, con adultos mayores. Esto viene de años. Para ser tutores responsables. Ahora la nueva palabra es ser un tutor responsable, no dueño o propietario, porque no son cosas, no poseemos nada. Entonces, observemos ese tipo de medidas, evitémosles los agentes causales de enfermedad, cambios bruscos de temperatura, si lo bañas que no se quede mojado, lo que siempre hemos hecho. Y siempre, al igual que nosotros, el contacto con su médico veterinario, que es el especialista en la salud animal, calendarios de vacunación y desparasitación vigentes y al corriente. Es decir, creo que no hay nada extraño, pero no se dejen paniquear, valga la expresión, al decir que estos animales se contagian y nos van a infectar y toda esta sarta de fake news, como las conocemos ahora, que no tienen ningún valor. Y quiero aprovechar para sustentar este dicho de un caso que pasó en Hong Kong, que seguramente estás enterado. Fíjense que en Hong Kong un Pomeranian resultó a una primera prueba de COVID-19 positivo, lo cual ha llamado poderosamente la atención a la comunidad científica porque no presentó un cuadro grave. Por supuesto, la autoridad sanitaria de Hong Kong lo cuarentenó. Estuvo cuarentenado, recuerden que se recomiendan por lo menos 14 días de cuarentena en este sentido, hasta un mes. Hacen una segunda prueba y el animalito resulta negativo. Por lo tanto, lo dan de alta y lo dejan ir a casa. Pero este ejemplar, dicho sea de paso, de 17 años de edad, regresa a casa con su familia y fallece en la casa. Por supuesto, por el último elemento que hay, se pensó, se murió de coronavirus. Y empezó a circular una cantidad de información en los perros, el coronavirus, y quiero decirles que no fue así porque su familia no autorizó a los encargados de la sanidad en Hong Kong que se hiciera la necropsia para poder conocer la causa de muerte. Sí hay un antecedente científico de que esa segunda prueba resultó negativa. Por lo tanto, todo sigue siendo especulativo. El coronavirus todavía no está comprobado que sea capaz de matar a los animales o que los animales sean fuente de transmisión y en ambos sentidos, humanos, animales hacia los humanos. Así es que ahí está la respuesta, mi querida Viridiana. No los satanicen, no los abandonen, observen sus medidas. Una persona que está aislada porque padece coronavirus, bueno, pues está aislada y eso significa pues evitar los contactos para evitar la propagación con animales o con seres humanos. ¿Qué opinas? Pues este es el ejemplo de la mala información. Totalmente, ¿no? Nosotros siempre hemos pensado, que mi grupo de trabajo y yo hemos pensado que una de las razones más importantes de la medicina actual es comunicar, y bien comunicar. Sí. Aislado tiene un tema muy complicado, ¿no? Sí. Ahora lo vamos a dividir el aislamiento en dos grandes grupos. El aislamiento que debemos tener hoy por hoy en la fase 2 de contingencia en nuestro país, Sí. que es todo lo que hemos dicho, y de intentar respetarlo, ya saben, ¿no? Los saludos, con el pie o lo que sea, la distancia de metro y medio. Hay un TikTok maravilloso de la distancia que anda circulando ahí del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí. Pero el otro es el aislamiento del enfermo que ya tiene los síntomas. Sí. Recordar que la mayoría de estos pacientes tienen que ser tratados en casa. Sí. Como decías al principio del programa, si todos fuéramos a las instituciones de salud, Rebasamos por muchísimo el sistema. las colapsamos en 2 días, Uh-huh. nos contaminamos mucho Uh-huh. y además nosotros, el personal de salud, Uh-huh. no nos va a dar las manos ni los pies. Uh-huh. Comparado con H1N1, llegó un momento donde no teníamos la capacidad de atención No, ni de reacción tampoco. ni de reacción. Sí, sí. Hoy por hoy, el gobierno federal ha implementado una serie de circunstancias con las cuales se han analizado más de 96 escenarios posibles. Así es. De cada escenario, el gobierno federal y los gobiernos estatales están participando. Se ha dicho el protocolo A, B y C. De acuerdo. Se ha dividido al personal de salud en 5 grupos. Un grupo de expertos de alto nivel que está capacitado para vestirse, protegerse, Sí. interactuar con el paciente, interactuar con el equipo médico, interactuar con los instrumentos y saber comunicar
al sistema epidemiológico qué está sucediendo con el paciente grave. Ujú, Este grupo de expertos tiene muy claro en qué fase tiene que entrar. ujú. Estará en una zona que se conoce dentro de la medicina como una zona blanca. Sí, Esto es, no hay zapatos, ujú, no hay celulares, así es, no hay estetoscopios así es. y no hay ropa normal, mucho menos una corbata. Sí, estamos hablando de un nivel de bioseguridad 3, Es correcto. como está en el esquema Es correcto. incluso internacional. Estos médicos y médicas, estas enfermeras y estos enfermeros, estas químicas y estos químicos, este personal de camilla, hombres y mujeres, no van a salir Así es. de las instituciones porque se tiene que hacer una especie de rotación especial. Ujú, Estamos preparados para el máximo escenario en el peor de los momentos. sí. Pero esto, insisto, es un piquito así. Los niveles que siguen para abajo dependen más de usted Así que de es. nosotros. Ese es el punto. Está en nuestras manos. Está en nuestras En manos. nuestras manos, en nuestros pies, en nuestra vestimenta, el tratar de contener, ¿no?, la propagación de este bicho. Volviendo por a la decirlo de alguna separación, manera. Sí. si yo ya tengo un enfermo en mi casa, Ujú, en la medida de lo posible, porque sabemos la realidad de nuestro país, ujú. a veces, y es un poco de tema de discusión, en el Congreso de la Ciudad teníamos esta discusión y tuvimos este apoyo. Déjame decirle a la audiencia que en esta y en otras ciudades, si se están dando cuenta, alrededor de las alcaldías y en muchos hospitales se están haciendo ya anexos de construcción. Ujú. Hay un médico en esta ciudad que peleó por esto y fue escuchado. Son cuartos habilitados no para atenderlos como un hospital, sino para atenderlos en las condiciones ideales de aislamiento a ciertos grupos de pacientes. Así es. Lo que tendríamos que hacer en casa es un paciente que ya está enfermo, aislado real, o sea, no puede estar en la sala familiar, tiene que estar en una habitación Sí, confinado. así es. ¿Ok? Sí, sí. Ventanas cerradas, agua y jabón. Ujú, Cuando le pasamos los alimentos con guantes, con guantes. no necesita ser guantes de cirugía. No, no. Pueden ser los guantes con los que De se látex, hace con los el que lavas látex la de cocina. intendencia, la Ujú, cocina. sí, sí. Ajá. El señor o la señora que esté ahí, el joven o la chica que esté ahí, atendiendo a su familiar, no debe de intercambiar con él objetos. Meterle su teléfono celular, meterle un libro, pero ya no puede salir Ya esto de ese ahí. ya no sale. Está en confinamiento. Fíjate que ahora que lo mencionas, acuérdense cuando éramos chiquitos que nos daban paperas, que nos daba hepatitis. Esto eran las medidas que correcto. hacían en casa, ¿se Es acuerdan? correcto. No combinábamos los cubiertos, los platos, estábamos aislados, evitábamos el contacto con los hermanos. Sí, Es decir, y te dicen, el pato, el pato y la pata, no. El plato tiene que ser desechable. No, 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 No. un plato normal, pero él y los cubiertos son de este paciente. sí, especialmente destinado al Especialmente uso de destinado. esta persona. Sí, sí. O sea, si se dan cuenta, en realidad son medidas extremas, pero no fuera de ninguna situación Sí, no, real. no es nada raro. Y estábamos hablando que con esta circunstancia en casa, en aislamiento, más del 60% los pacientes curarán. Así es. Así es. Sí, y eso está probado y ha estado pasando en otras partes del mundo. Es decir, ¿Sí? Porque estos protocolos han sido de muchas variables, ujú, porque nosotros nos tenemos que preparar de la fase inicial a la fase final. y yo aquí les diría dos cosas. Miren, uno puede creer en lo que uno quiera, ¿no? Las creencias van y vienen, y una creencia se define como un dogma de fe, en lo que usted quiera. La ciencia no. La ciencia no se basa en creencias ni en especulaciones, se basa en conocimiento técnico. Y esto, uno de los objetivos que tiene la ciencia es precisamente disipar las creencias. Mientras esto no lo pueda hacer la ciencia, sigue siendo eso, un dogma de fe. Es correcto. ¿No? Entonces, yo les daría dos recomendaciones. Primero, la información que manejemos, que platiquemos, que sea proveniente de fuentes confiables. He visto videos que andan circulando en redes de que fue un complot y que ahora crearon el virus para que China y la economía norteamericana y que entonces el mundo y una sarta de cosas que lo más preocupante para muchos de nosotros, el ver eso resulta absurdo, pero para muchos no. Y muchos se la creen y además
quieren difundir. Hace poquito, no sé si viste en redes que decía que a las 11 de la noche 5 helicópteros de las Fuerzas Armadas iban a esparcir polvo desinfectante en las ciudades, que nadie saliera de casa y cerraran puertas y ventanas. Y créeme que muchas personas, pues en un buen afán, ¿no?, de ayudar, de compartir esta información, pero perdiendo lo más fundamental, saber la confiabilidad de la fuente, ¡pum!, lo empezaron pues a distribuir entre la población, y esto es grave. Y el segundo elemento, antes de otorgarte la voz, mi querido Víctor Hugo, confiemos en nuestras autoridades sanitarias, en nuestras autoridades que están además posicionadas a nivel mundial como gente que sabe, que tienen un bagaje en la cuestión epidemiológica, y no empecemos, el gobierno nos está ocultando información y están minimizando, porque no es cierto, ¿no? No, hay que dar paso a la transparencia, y en esa misma transparencia la pregunta es, ¿todos los médicos que estamos titulados y estamos certificados, estamos preparados para una contingencia de este tamaño? La respuesta es no. Así es. Y precisamente por Así esto, el otro día en redes sociales me ponía una doctora muy cercana a mí, es que yo estoy preocupada porque no sé intubar un paciente. Y yo le contesté, en ese caso que vayamos a la máxima contingencia, no te toca a ti. Así es. Nos toca a nosotros que estamos preparados de una manera diferente, Sí. pero a ti como médico general, Sí, no vas te va a llegar tocar la eso. parte más importante. Sí, Medidas higiénicas, contener a la El primer población, contacto. dar información. así es. ¿Ok? Es una Así es. pirámide. Sí, Es sí. una pirámide a donde podemos llegar. El otro tema es que el pánico no los domine. Las compras de pánico no tienen cavidad. El llegar a los hospitales en pánico, si tú quieres contribuir en algo a la salud de este país, Sí, quédate en la casa, así es. haz caso a lo que te hemos dicho. Así es. Ya hay muchos números donde puedes llamar. Así es. Pasamos por un proceso de aprendizaje en el manejo de los números. Sí. Saludo con mucho afecto a la gente que está en el 800 de la Secretaría de Salud, Sí, hombre. con los que yo me he estado comunicando. Sí, Con todo orgullo les digo, ahí hay 10 exalumnos míos a tiempo completo, sí, por coincidencias, tú y yo Sí. con tantos años en esto, sí, sí. y están con un compromiso. Yo aplaudo a las enfermeras, a los Sí, enfermeros, mis respetos. a los médicos, a Sí. las médicas, gente de la iniciativa privada que tiene su consultorio y ya lo cerró por la contingencia, y todos los días los tengo en el WhatsApp. Víctor Hugo, ¿a qué me voy? ¿A qué hospital me voy? ¿Dónde me ¿Cómo necesitan? puedo ayudar? Sin ¿Dónde duda. me necesitan? Por supuesto. Recuerden el temblor, lo he dicho. Sí. Recuerden el temblor. Así es. Ahora, un punto muy importante. Cuando vayamos a un tema de poder hacer que la curva baje, Ujú, hemos logrado ujú, que no todos estemos enfermos. ujú. Y ese es el momento donde el personal de salud tiene que empezar Ujú. a recambiarse. Así es. Sí, sí. Porque el encierro en un hospital, y todo esto, créanme, que está previsto. Puede que no se vea. No. Puede de que hecho, no se de vea. hecho, no se ve. ¿Ve? Porque igual, digo, cuando sea yo presidente municipal de Tlaxcala se van a dar cuenta de mis obras, pero no se van a dar cuenta cuando limpien las alcantarillas, Así es. porque ese trabajo no se ve. Así es. El trabajo de ingeniería epidemiológico está puesto punto a punto, pero no se puede apuntar al botón número 5 Ujú. cuando estamos en el botón número 2. Sí, así es. Y lo peor de todo esto es la desinformación. Fíjate que me encanta lo que estás comentando y lo estamos viendo en el mundo. Hoy un experto les ha explicado todos estos niveles de bioseguridad y cómo está. ¿Y ustedes creen que es coincidencia que a nivel mundial por eso la gente sale a aplaudir, ¿no?, desde sus balcones a los sistemas de salud? Porque ya se enteraron de esto, de esos guerreros que no se ven y que al día a día se arriesgan ellos mismos, pero que están preparados, ¿no? Pues sí, que son personas, ¿no? Así es, Que además, son personas y que el sí. día que llegue esto Sí. se despiden de la familia. Así es. Y que, Y bueno, están enclaustrados. como cualquier persona, Sí. el riesgo que tenemos existe. Ujú. Y esto es manejable. Lo que no es manejable es el pánico de la ciudadanía. Exacto. Saludo con mucho gusto a Angélica García, ya apareció por aquí, Yadira, Juan Chavarría González, me dice, muchas gracias Juan, nos dice, muy valioso las diferencias entre creer y saber. Gracias por la información basada en hechos. Claro, la medicina es basada en evidencia. El conocimiento científico así lo es. No es lo que crea el doctor o lo que crea un servidor. Podemos emitir nuestras opiniones, sí,
pero el conocimiento está basado en cuestiones del método científico, ¿no? Víctor Esquivel de Los Santos, Esquivel, a lo mejor eres mi primo, te mando un abrazo, no sé. Bueno. Pero dice, buenas noches, felicidades, muchas gracias, buen programa, doctor, la cuarentena la estoy pasando dentro de casa. Muy bien, Víctor, te felicitamos por eso. ¿Puedo salir a mi patio o solo tengo que estar dentro? Soy de Oaxaca y tengo hipertensión. Muchas gracias primero por vernos en Oaxaca. ¿Qué le recomiendas? Ya, claro doctor? que puedes salir al patio de Pues, tu por casa. supuesto, seguro. Además, la canción dice que el patio de mi casa es particular. ¿Y cómo si ya se moja y se riega como Los demás? demás. Ahí está la respuesta. Y amigo agáchense, mío. ¿no? Y agáchense y vuélvanse a agachar. No, sal al patio, date tus vueltecitas, estás en casa, esperemos que todo vaya muy bien porque él padece de hipertensión. Estamos Recuerden que ese es en un aislamiento agravante, preventivo. ¿no? Es un aislamiento preventivo, pero no por eso quiere decir que no obedezcamos. Un paciente que padece hipertensión, Así es, lo que necesita son sus medicamentos a tiempo. así es. El efecto inmunológico se desata cuando un paciente que padece hipertensión está en subidas y bajadas Ujú. de esa misma presión arterial. Sí. Mucho cuidado de no tener esto, o sea, monitorearse bien. Ujú. Y bueno, no es lo mismo, hablábamos de los grupos de pacientes, Así es. no es lo mismo paciente con hipertensión arterial controlada a Ujú. un paciente con hipertensión arterial que tiene daño renal. Ok, entonces, recapitulando un poco de lo que llevamos de programa, recuerden obedecer las indicaciones oficiales, estar informados. Si eres o perteneces a un grupo de estos vulnerables en el sentido por padecer alguna enfermedad adicional, bueno, pues tomar las precauciones pertinentes al respecto, el lavado de manos, todas las medidas higiénicas, quedémonos en casa, no nos convirtamos nosotros ni nuestros animales en fomites, es decir, en vehículos transportadores del virus y evidentemente, pues no creer de todo lo que se dice si no tenemos la certeza de que la información es basada en evidencia, es confiable. Evitemos las comparaciones, que ya ha quedado de manifiesto que pues la variabilidad que tenemos étnica, genética, geográfica, climática, pues evidentemente nos hace diferentes. Creo que no se necesita un postdoctorado para entender eso y ahora lo compartimos con ustedes y bueno, pues evidentemente pues hacer lo que nos toca hacer, que somos nosotros el elemento fundamental para evitar la propagación incontrolada del virus. Sí, la persona que más puede controlar esta epidemia es cada uno de nosotros. Así es. Este no es un tema político, es un tema de salud pública, Sí, y de conciencia de social. conciencia social. Sí. Y los pacientes que cursan esa frontera, aún estando enfermos, una vez que curan, Mm, recuperan. sí, Es una enfermedad viral, Sí, sí. recordémoslo. ¿Y quién va a atacar esa enfermedad viral? Sus células de las defensas. así es. ¿Ok? Nombres técnicos, podemos darle 1.000.000. Ujú. Y obviamente, pues evidentemente fortalecer nuestra microbiota, buena nutrición, buenas condiciones. Si estás en casa, pues la agilidad mental, es decir, buscar ciertas actividades, si es interactiva con la familia, qué mejor. Fíjense que esto yo le veo hasta una cuestión positiva. Nos va a mejorar mucho el grado pues, de convivencia que hemos perdido. Trabajamos todo el día, llegamos y lo único que queremos es dormir. Esas meriendas de la abuelita con el abuelito y eso se ha perdido. O a veces estamos hasta platicando y estamos con el celular y lo vemos en restaurantes, en la casa misma. Creo que esto puede ayudarnos otra vez a retomar esto, ¿no? Sí, es correcto. Y además la sociedad va a cambiar después de esto, sin duda. Sin duda Va a alguna. aprender a optimizar algunas cosas, Sin lugar sobre a todo dudas. el efecto de poder trabajar. Así Y lo es. más importante, aprendamos, porque mientras este mundo exista, estaremos sujetos a cualquier pandemia nueva. Sí, Juan Carlos, que me preguntaba que es médico para lo de los probióticos, pues toda la línea de Probiolog de Mayoli México te puede ayudar muchísimo. Comunícate con ellos a través de su página. Ellos tienen un cuerpo médico asesor especializado en esto, te pueden ayudar y a la vez para que tú ayudes a tus pacientes a fortalecer su microbiota. Y bueno, mi querido Víctor Hugo, yo creo que me podría quedar aquí yo no sé cuánto tiempo, toda la cuarentena platicando contigo, pero el tiempo es inexorable y más en este tipo de medios digitales. Llegamos al final del programa, así es que yo te pediría, si eres tan amable, una conclusión, una recomendación a toda nuestra vasta audiencia, porque hoy hemos tenido una cantidad de conexiones, lo cual nos indica que estamos ávidos de la buena información y Gastro TV está haciendo todo lo posible para compartirla con ustedes. Estamos ante un problema muy importante
donde el 80% de las posibilidades dependen de ti, donde no podemos llegar a una catástrofe si hacemos todo bien, donde evidentemente tendremos casos graves que serán los menos, Sí, desafortunadamente. y donde lo peor que te puede pasar es entrar en pánico. Comunícate con las autoridades pertinentes, comunícate con medios serios como este y está muy al pendiente de no hacer nada exagerado, porque entonces sí podríamos tener un gravísimo problema. Sin duda, si necesitas algún enlace, el correo electrónico que ponemos a tu disposición, gastrotv2019@gmail.com, está a tu disposición. Nuestro equipo de producción te va a contestar, incluso te podrán enlazar. Fuentes de contacto contigo, Víctor Hugo, porque estás metido en este ajo también. Sí, @pluma Ugoc con doble G, HUGGOC. Ajá, perfectamente. Entonces, contáctense con los especialistas y, por supuesto, pues no caigamos en pánico, mantengamos la calma, prudencia y, obviamente, acatando las disposiciones oficiales. Si no tienes para qué salir de casa, pues no salgas. Quédate ahí. Si es esencial que hagas algo, bueno, hazlo, pero toma tus medidas, tu gel, lavarte tus manos, ver a qué lugar te metes primero, la sana distancia y todo lo que se ha estado hablando día con día y, sobre todo, bien informados al respecto. Pues nos vamos, Víctor Hugo, no sin antes agradecerte, por supuesto, el favor de tu atención, porque créanme que no todos a veces pues quieren participar en esto, sobre todo por la misma indicación de la contingencia, pero aquí tenemos un especialista médico preocupado por la salud de todos ustedes, de todos nosotros, a quien le agradezco, como siempre, el que me hayas permitido compartir esta mesa de trabajo el día de hoy. Al contrario, muchas gracias. Perfectamente, y pues sobre todo muchas gracias a ustedes. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el favor de su atención. Recuerden, tenemos una cita último miércoles de cada mes. Nos vemos en el último miércoles ya de abril. Perdón, esperando que ya para ese tiempo, pues esto ya estemos con ese achatamiento de la curva epidemiológica, que estemos hablando de otros escenarios. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, Luis Gerardo García, que apareció, Víctor Martínez, Carlos Hernández, y bueno, muchos otros, no quiero omitir a nadie. Muchísimas gracias por el privilegio de su atención. En nombre de este gran equipo de televisión que ha hecho posible la transmisión de esta 27ª emisión de Gastro TV, muchísimas gracias. Los invitamos, esto queda grabado en la página, si no tuvieron la oportunidad de verlo completo, etcétera, lo pueden checar después con mucho gusto. Síganos en redes, ayúdenos a compartir esta información, búsquenos en los canales personales de YouTube también, ahí tenemos información sobre lo de mascotas y Círculo Digital Veterinario, ahí lo pueden checar también. Tenemos algunas informaciones que les pueden ser de utilidad y, sobre todo, acuérdense, el conocimiento empodera. El maestro Reyes Heroles les decía, educar a un hombre cuesta mucho, pero no educarlo cuesta más. Vamos a educarnos, vamos a informarnos y actuemos en consecuencia de la mano de los que saben, de los expertos, que son los que emiten la recomendación. Nos vemos, que pasen la mejor de las noches. Les agradezco su atención de corazón. Saludo virtual, como lo hacemos, mi querido Víctor. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Ipriquene no solo detiene, trata la diarrea. Elimina la diarrea de manera eficaz, actuando sobre los virus y bacterias más frecuentes que la desencadenan. Transilax resuelve el cuadro agudo del estreñimiento. Facilita la evacuación intestinal por su doble mecanismo de acción osmótico y lubricante. Pepsane, el reductor de ácido con efecto gastroprotector. Alivia los síntomas de la dispepsia y distensión. Meteospasmil y Probiolog IBS, el tratamiento integral de los pacientes con síndrome de intestino irritable. Prescríbalos siempre juntos. Mayoli México, expertos en el cuidado de la salud digestiva. Información sobre COVID-19 para el personal de salud. Manejo inicial de pacientes.
Caso sospechoso. Persona de cualquier edad que presente fiebre, tos, moco, dificultad para respirar y malestar general con antecedentes 14 días previos de estancia en países reportados con transmisión local comunitaria o en contacto con casos confirmados o en investigación por COVID-19. Caso confirmado. Persona que cumpla con los criterios de caso sospechoso y que cuente con el diagnóstico confirmado por el laboratorio del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INDRE. Tratamiento. El tratamiento inicial es sintomatológico. No se recomienda iniciar tratamiento antiviral específico en pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19. Se sugiere realizar una consulta de seguimiento a las 24 o 48 horas. Los datos de alarma deben buscarse intencionalmente en el interrogatorio y la exploración física, y su presencia debe siempre discutirse con el paciente. Datos de alarma incluyen disnea, oximetría de pulso inferior al 94% al aire ambiente, abundantes secreciones, taquipnea, síndrome pleuropulmonar, hipotensión arterial, incluyendo la necesidad de suspender o reducir tratamiento antihipertensivo, presión arterial sistólica menor a 90, presión arterial media menor a 60, disminución de 40 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica habitual, exacerbación de síntomas cardiovasculares o respiratorios de enfermedades crónicas subyacentes, trastorno del estado de conciencia, vómito o diarrea persistente, descontrol glucémico. Todos los pacientes que cumplan con la definición de caso sospechoso deberán notificarse inmediatamente a UIE-DGE 800 00 44 800 ncov@dgepi.salud.gov.mx. Llenar y enviar la notificación a la jurisdicción sanitaria correspondiente. Más información: curso Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Virus respiratorios emergentes, incluido COVID-19. Métodos de detección, prevención, respuesta y control. Entre todos podemos protegernos.